Buenos días, bienvenidos Buenos a nuestra días. clase de Física 3, espero que estén bien, la clase número 5. Vamos a arrancar la clase de hoy, como siempre, discutiendo cuáles son las dos ideas más importantes que nos llevamos de la clase anterior. ¿Sí? Si yo tuviese que resumir en dos breves ideas, la primera es una que veníamos trayendo desde un par de clases todavía, y era que podíamos escribir un potencial electrostático, dado que el campo eléctrico es un campo conservativo, o sea que la integral del campo o de la fuerza en cualquier curva cerrada es nula. Entonces el campo deriva de un potencial, y este potencial lo podía escribir como 1 sobre 4pi epsilon 0 por la integral en todo el volumen de mi densidad de cargas por 1 sobre R menos R' en módulo, donde R' es una variable que recorre las fuentes y R es el punto de observación donde yo estoy evaluando mi potencial. Y luego habíamos obtenido una expresión para el potencial muy lejos de la distribución de cargas, y ese potencial habíamos hecho una expansión de Taylor, esa expansión de Taylor de 1 sobre el módulo de R menos R', en términos que eran potencias cada vez crecientes de R' sobre R. O sea, lo que era chiquito era R', la variable que recorre las fuentes, dividido R, la variable del punto de observación. Sí. Correcto. Correcto. Lo que me preguntan es si se puede hacer la misma expansión multipolar con el teorema del coseno. Y eso es correcto. Si ustedes lo miran acá, en detalle, aparecen acá productos entre R versor, el vector que apunta desde el origen hasta el punto de observación, y R' versor, el lugar que apunta desde el origen hasta las cargas fuentes. El producto de eso es el producto de los módulos por el coseno del ángulo que subtienden, y ahí aparecen. De hecho, para los que les interesa esto, este desarrollo multipolar continúa en algo que llamamos la expansión en armónicos esféricos. Nosotros, así como ustedes conocen, por ejemplo, la serie de Fourier o otros tipos de series, yo puedo expandir en una base acá que me hable de la dependencia angular y de la dependencia radial de forma diferente, ¿no? Y es una expansión muy conveniente en este tipo de expansiones, en las cuales lo que me importa es la distancia desde el punto de observación al origen, y eso es muy grande respecto del punto de observación, perdón, del origen hasta las cargas. Bien, entonces me quedan potencias que habíamos llamado monopolo, dipolo, cuadrupolo, etc. ¿Sí? Y de esta manera yo puedo, en principio, entender el potencial y por lo tanto el campo de cualquier distribución de cargas arbitraria como una suma de términos, el primero que me habla de la carga total, el segundo que me habla de la polarización de las cargas, donde está, si quieren, como el centro de carga positiva, el centro de carga negativa, otro que me habla justamente del cuadrupolo, el octupolo y así sucesivamente, cada vez en potencias mayores de R sobre R. Un comentario que creo que tal vez algunos lo vieron, que de alguna manera esto ustedes ya lo hicieron, porque fíjense, encontrar la carga total es el equivalente en gravedad de encontrar la masa total. ¿No? Encontrar el producto de la distribución de carga por el punto donde están es el equivalente a encontrar como el centro de masa. Nada más que ahora tengo el centro de masa con masas que pueden ser positivas y negativas, digamos. ¿Sí? Y después puedo encontrar el momento de inercia. Entonces, esta misma idea de describir una distribución de cualquier cosa en términos cada vez más detallados respecto a la distribución espacial de eso que estoy describiendo, en realidad es algo que ustedes ya hicieron en Física 1 cuando hablaron de distribución de masa. Y recuerden, la masa total de un objeto era un escalar, igual que el término monopolar. El centro de masa, ¿sí?, era un vector, igual que el momento dipolar. El momento de inercia era un tensor,
Lo que pasa es que ustedes están acostumbrados a estudiar el momento de inercia de objetos muy simples y por lo tanto estudiar el momento de inercia de uno de los elementos, por ejemplo, alrededor de un determinado eje, etc., ¿no? Entonces, todo lo que ustedes saben de estudiar esa información para la masa también vale para la carga. Nada más que ahora tienen que tener en cuenta que hay cargas positivas y cargas negativas, ¿no? Y eso trae algunas cosas nuevas, pero muchas se mantienen, como por ejemplo si importa o no importa el origen de coordenadas para eso. Y de esto un poquito vamos a hablar la semana que viene. Bien, ¿en casa bien? ¿Sí? ¿Por casa? Por ahora, Sí, sí. Bárbaro. Sí, todo todo bien. bien. Entonces, Sí, por ahora. quisiera hacer un resumen también de algunas propiedades matemáticas de estos operadores que estamos usando cada vez más en la materia. Como siempre les digo, cada materia de la licenciatura en física tiene algunos aspectos vinculados a la física en sí y otras partes, si quieren, metodológicas, ¿no? Que sirven para toda la física en general. Y el uso de campos vectoriales y operadores sobre estos campos vectoriales y escalares es ciertamente un aspecto de física 3 que tienen que dominar. Entonces, lo primero que habíamos encontrado es un operador, ¿sí? Esta como delta invertida, ¿sí? Que a veces se llama nabla, es un operador que es la derivada parcial respecto de x en x versor, la derivada de y, la derivada parcial respecto de y versor, la derivada parcial respecto de z en z versor. ¿Sí? Si quieren, es un operador hambriento, está esperando algo, un campo que sobre el cual sea aplicado. ¿Está bien? Y recuerden, son derivadas parciales significa que es como que todas las otras variables son constantes. Yo cuando hago la derivada parcial respecto de x, es como si y fuera constante, z fuera constante, etc., ¿no? Eso es lo que me está importando. Y entonces, lo primero que habíamos definido es, si tengo un campo escalar, B, el gradiente de B, que se escribe como nabla por B, ¿sí? Es simplemente la derivada de B respecto de X en X versor, la derivada de Y respecto de Y, la derivada de B respecto de Y en Y versor, la derivada de B respecto de Z en Z versor. O sea, el gradiente es un vector. Y tiene sentido porque el gradiente mide, por un lado, la pendiente de esta función B corta, pero también hacia qué lado crece más o menos, ¿no? Entonces yo podría tener una función que crece en la dirección X, pero decrece en la dirección Y y no cambia nada en la dirección Z. Entonces esto sería algo positivo acá, negativo acá, 0 acá, ¿no? Entonces el gradiente es la derivada que ustedes conocen para medir la pendiente, la tasa de cambio de una función, pero además tiene una dirección que me indica hacia X y Z, hacia dónde crece, y por lo tanto es un vector que me dice hacia dónde crece la función. Ese es el gradiente. Y fíjense que tiene total sentido respecto de esta idea del operador hambriento, porque yo aplico nabla a B, simplemente me queda en cada uno de los elementos de nabla puesto la B corta, el campo escalar B corta. Que obviamente en nuestro caso es el potencial, pero podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Esto es parte de lo importante. Estas ideas las estamos aplicando al caso electrostático, pero valen para cualquier otra cosa. El segundo operador que habíamos estudiado es la divergencia del campo eléctrico, o la divergencia de un campo vectorial ahora. La divergencia de un campo vectorial es el producto escalar entre este nabla y el campo vectorial. En este caso el campo eléctrico, pero podría ser cualquier otro. Y de vuelta, ¿no? Este producto escalar, fíjense, si nabla lo piensan como un vector y el campo eléctrico lo piensan como un vector, el producto escalar es multiplicar componente a componente y sumar. Entonces, nada más que acá no es multiplicar, sino que es aplicar, digamos. Aplico la derivada del campo eléctrico en X respecto de X, más la derivada del campo eléctrico en Y respecto de Y, más la derivada del campo en Z respecto de Z. Y ahí calcule la divergencia de este operador, perdón, de este campo vectorial E. Y finalmente el rotor, que es el producto vectorial entre
nabla y un campo vectorial. Y esto se los dejo como tarea, pero ustedes ya saben cómo se hace. Es simplemente hacer la cuenta, que por ejemplo algunos lo hacen matricialmente, ¿no? Dicen X, Y, Z. Acá ponen los elementos del primer... Bueno, no quiero poner un 0 también. Acá ponen un elemento, otro elemento, otro elemento, otro elemento, otro elemento, otro elemento, y hacen el producto, hacen la regla en la matriz. ¿Sí? Se los dejo para que lo hagan. Entonces, fíjense, tengo un operador nabla que según cómo lo aplique a un campo escalar o un campo vectorial, puedo obtener distinta información sobre ese campo. Fantástico. Entonces, ahora sí, los que quieran pueden entrar a esta página www.menti.com y poner este código, por favor, 469955, 469955, ¿sí? Y responder vía la aplicación esa cuál de estas distribuciones de cargas, A, B, C, D, E, F, tiene más energía, ¿no? ¿En casa lo encontraron eso para ponerlo? ¿El código? Sí. Sí, está. Bárbaro. Sí, sí. Bien. Por favor, complétenlo. Después lo vamos a ver juntos cómo quedó. ¿Todos completaron? Buenísimo. Y ahora que se la jugaron, igual es anónimo, así que tanto vamos a intentar encontrarlo todos juntos y después revisen la respuesta que ustedes pusieron. Bien. Lo que nos interesa calcular es la energía de una distribución de cargas. Ustedes el concepto de energía lo tienen ya fuertemente discutido en el curso de mecánica elemental, en el curso de ondas y óptica, ¿ok? Y ahora estamos interesados en algunas particularidades de la energía electrostática, pero por supuesto que nos vamos a apoyar en lo que ya sabemos y a aprender algunas cosas nuevas. Entonces, para esto vamos a calcular la energía que tiene un sistema de cargas, como dice el título, una carga a la vez. Nos vamos a imaginar que queremos terminar con una distribución de cargas que, por ejemplo, tenga una carga positiva, otra carga positiva, otra carga positiva. Y queremos saber cuánto es la energía de eso. Entonces, en lugar de calcular eso todo junto, vamos a imaginarnos que tenemos un espacio vacío y traemos una carga, y después tenemos otra carga, y después traemos otra carga, hasta formar la configuración de cargas que queremos formar. ¿Está bien? Y esperamos que en ese proceso entendamos cómo calcular en principio la distribución de cargas, perdón, la energía de una distribución de cargas arbitraria. ¿Está bien? Entonces arranquemos trayendo esta primera carga. O sea, imagínense que tenemos un espacio vacío, ¿sí? Aunque en realidad en el vacío está lleno de un montón de cosas, pero si quieren después eso lo charlamos, es súper interesante, pero por ahora vamos a imaginarnos que tenemos un lugar vacío, sin ningún tipo de energía, sin nada, y ahí vamos a traer esta carga 1, que la vamos a llevar hasta el punto A, ¿no? Entonces tenemos una carga 1 en el infinito, y la vamos a traer hasta el lugar donde la queremos dejar y pinchar. ¿Sí? ¿Alguien en casa me podría decir cuánta energía, perdón, cuál es el trabajo que me hace falta para llevar esta carga 1 desde el infinito hasta A? 0. 0. ¿Por qué 0? No hay campo eléctrico, o sea, no hay fuerzas. Claro, Digamos. si tengo un espacio vacío, no tengo nada, traer esta carga, no me tengo que oponer a nada. ¿Sí? El trabajo de la fuerza externa que yo hago para traer esta carga desde el infinito hasta acá es 0. Porque la fuerza externa que yo necesito es 0, la puedo mover libremente en cualquier lado. Entonces, efectivamente, el trabajo que yo hago para traer mi carga 1 desde el infinito hasta A es nulo y por lo tanto me agregó al sistema
una cantidad nula de energía. Buenísimo. La energía hasta ahora es simplemente lo que me costó traer la carga 1, ¿sí? El trabajo para traer la carga 1, y eso es nulo. Muy bien. Ahora en casa, perdón, ahora acá en el aula, la carga A ya está ahí quieta, no la muevo más, está pinchada, la traje al infinito y la dejé donde quiero que esté. Y ahora quiero traer la carga B, perdón, la carga 2 hasta la posición B. ¿Sí? Para eso... La carga 2 está en la posición B, creo. ¿Perdón? Sí. Es que dijiste que quiero traer la carga 2 hasta la posición B. Claro. Fíjate, acá está la posición B, ¿no? Ah. ¿Sí? Y Quiero traigo mover la la carga nada, 2 listo. hasta la posición B. La carga 1 ya la dejé en A. Listo. ¿Sí? Bárbaro. Ok, gracias. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular el trabajo de la fuerza externa para traer esta carga 2 hasta la posición B. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y eso es simplemente hacer la integral. Desde menos infinito, desde donde yo estoy trayendo la carga 2, hasta B, el punto final donde yo voy a llegar, del trabajo de la fuerza externa sobre la carga 2, producto escalar el diferencial de longitud. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto es el trabajo de esa fuerza externa? ¿Alguna idea? ¿O cómo Puede puedo ser la pensar yo? diferencia de potencial por ¿Perdón? unidad de carga. Puede ser la diferencia de potencial por unidad de carga Está muy bien, del está muy bien. potencial de una sola carga. Está muy bien. ¿Tu nombre? Matías. ¿Mariano, perdón? No, Matías. Perdón, no te escuché. Matías, Matías. discúlpame. Matías, perfecto. Efectivamente, Matías, a eso vamos a llegar, perfecto. Para eso tenemos que hacer una suposición, tenemos que decir algo de la fuerza externa, ¿no? Tenemos que decir que esa fuerza externa, de alguna manera, se tiene que compensar instante a instante con la fuerza que le hace la partícula a la partícula 1 a la partícula 2. O sea, la partícula 1 genera un campo electromagnético y la carga 2 hace todo un camino hasta su lugar final. ¿Estamos de acuerdo? En todo ese camino, yo quiero hacer que ese movimiento sea lo más lento posible, y lo que tengo que pensar es que instante a instante, la fuerza externa se me tiene que compensar con la fuerza que le hace la partícula que ya está ahí y que no se mueve a la carga nueva que quiere venir. ¿Sí? Pero en ese caso se movería. Onda, si Bueno, se compensa, o sea, esta es el una valor de que se aproximación compensa que se llama una instante es aproximación el límite. adiabática. En el caso que lo que estoy diciendo es que el movimiento es, digamos, si querés, extremadamente lento, ¿sí? Efectivamente, esto es nulo, digamos. ¿Okay? Si esto es nulo, no tengo aceleración, si esto no tengo aceleración, no tengo velocidad. ¿Okay? Lo que estoy pensando es que pasito a pasito esto se va cumpliendo y tengo siempre una aceleración y una velocidad despreciable, de tal forma que no tengo otra energía que no sea la energía potencial con la que yo estoy juntando. ¿Ok? Es una aproximación para despreciar cualquier otra contribución a la energía. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, si vale esto, ahora lo único que tengo que hacer es llegar de la fuerza externa, reemplazarlo por menos la fuerza que hace la carga 1, carga 1 sobre 2. ¿Qué es esto? ¿No? Y me queda el signo menos porque, bueno, la fuerza externa es menos la fuerza que hace 1 sobre 2. Y otra vez lo tengo que integrar por el diferencial de longitud para llegar a por el camino. Ahora, con el signo menos yo puedo dar vuelta a la integral, ¿no? Cambio los límites de integración con el signo menos.
Y ahora escribo la fuerza de 1 sobre 2 como el producto de la carga 2 por el campo eléctrico 1. ¿No? Lo que digo es que existe un campo eléctrico 1 en todo el espacio, y ese campo eléctrico 1 en todo el espacio actúa sobre la carga 2. Entonces, a medida que la carga 2 va llegando, esa es la fuerza que yo voy sintiendo. Buenísimo. Y ahora que hice esto, creo que estamos todos de acuerdo que como la fuerza y el campo, ¿sí?, son conservativos, da lo mismo por el camino que yo vaya. Es más, si vengo del otro lado también da lo mismo, ¿no? Si hago un camino todavía más trambótico, da lo mismo. Estamos todos de acuerdo en casa que la consecuencia de que el campo sea conservativo es que yo puedo ir a la posición B con la carga 2 por el camino que quiera, porque solamente depende del punto inicial y final. Eso es lo mismo que decir que este campo deriva de un potencial, es menos el gradiente del potencial, y por lo tanto tengo la integral de un gradiente en diferencial de longitud, y eso simplemente va a quedar como igual a Q2 por el potencial en B menos el potencial en el infinito. Es el potencial que genera la carga 1. Entonces acá la intuición de Matías se confirmó. Efectivamente, la energía, el trabajo que yo necesité, y por lo tanto la energía que le agrego al sistema por traer una carga 2, es la carga 2 por la diferencia de potencial entre el lugar donde quiero ir y el lugar donde estaba la carga originalmente. Suponiendo que defino que el potencial en el infinito vale 0, entonces esto me queda solamente Q2 por B1 en B. ¿Sí? ¿Me siguieron en casa, no? Sí. ¿La aproximación está diabática? Fíjate, yo tengo que de alguna manera construir esta configuración de cargas. ¿Okay? Estamos de acuerdo que para construir esta configuración de cargas tengo que agarrar y llevar una carga de un lugar a otro, o sea, tengo que hacer movimiento. Y por lo tanto voy a tener que tener energía cinética. ¿Okay? Y además podría haber, no sé, un montón de otras fuerzas. Uno podría pensar, bueno, hay rozamiento, hay, no sé, podría haber un montón de otros aspectos a tener en cuenta. Pero yo lo que estoy buscando es alguna manera de calcular solamente el aporte a la energía electrostática, ¿no? Como si las cargas, esa distribución de cargas hubiera estado siempre ahí. Pero entonces, hay dos maneras. O bien encuentro la ecuación para pinchar las cargas y calcular la energía, que eso después te cuento cómo se puede hacer, ¿okay? O bien me imagino que las traigo, pero las traigo tan lentas que esta suma es cuasi cero, la aceleración es cuasi cero, la velocidad es cuasi cero, entonces el aporte de la energía cinética es cuasi nulo también. ¿Se entiende? Es una aproximación para la construcción de esto. Pero si hacemos bien las cosas, deberíamos llevar una ecuación que no dependa de la aproximación, porque me interesa la energía del sistema y no la energía de construir el sistema. ¿Sí? ¿No? Entonces, son dos cosas distintas, ¿no? Yo puedo pensar que agarro un bloque y lo subo hasta una altura pegado a la pared. Obviamente, como hay rozamiento entre la pared y el bloque, ¿okay?, el trabajo que yo necesito es más que la diferencia de energía potencial entre una altura y la siguiente. Entonces lo que yo necesito hacer es de alguna manera sacarme de encima esa fuerza de rozamiento y sacarme de encima cualquier aporte de la energía cinética. Entonces esto es lo que estoy haciendo de alguna manera. ¿Se entiende? Bien. Profe, antes Sí. que avances. Lo único que me confunde es que la fuerza externa 2 más la fuerza que le hace la carga 1 a la carga 2 es igual a 0. Esta parte, si vos. Eso. Claro.
esa aproximación, ¿estamos de acuerdo que yo la energía que le agrego al sistema es el trabajo de las fuerzas externas que yo hago? Eso estamos de acuerdo, ¿no? ¿Sí? Sí, Entonces, el problema es que yo necesitaría saber cuál es esa fuerza externa para poder calcular su trabajo. Entonces, para Claro. poder calcular su trabajo, yo necesito saber el valor de la fuerza externa, pero lo único que puedo decir es que instante a instante, la fuerza externa y la fuerza interna que me hace la partícula A sobre la partícula 1 tienen que estar compensadas. Entonces, Claro. igualar eso a cero es una manera de decir, cuasi estáticamente voy acercando la carga 2 a la carga 1. ¿Ok? Y es cierto, es una aproximación, porque si ese balance de fuerzas es nulo, la aceleración es cero, la velocidad es cero, las cargas no se mueven. ¿Ok? Pero estoy pensando que esto es tan pequeño que lo puedo despreciar en tanto y en cuanto a lo que aporta la energía. Ok, ahora sí. No, porque lo que entendía yo es que justamente, o sea, elaborando también con que el trabajo va a dar cero, porque esto es conservativo, entendí que directamente no se movían, no que era tan despreciable que lo pensaba como que era cero. Claro. Ahora tiene más Vos lo sentido. que tenés que pensar es que el trabajo no es cero, lo que es cero es la suma de la fuerza interna más la fuerza externa. ¿Ok? Pero el trabajo de la fuerza Ok. externa y el trabajo de la fuerza interna no son nulos. En el fondo lo que estoy diciendo yo es que el único trabajo que yo necesito para armar la configuración es oponerme a la fuerza interna. Y no tengo ningún otro trabajo para hacer. ¿Se entiende? Ok. Bien, perfecto. Ahora sí. Mejor. Gracias. Buenísimo. Bueno, ya hicimos con 1, hicimos con 2, vamos con 3. Entonces ahora tengo la carga 1 que está en A quieta, la carga 2 que está en B quieta, y ahora acerco una carga 3 por algún camino. Otra vez, tengo que hacer la integral de la fuerza externa sobre la carga 3 desde menos infinito hasta 0, hasta C, perdón. Nuevamente, puedo hacer la misma aproximación adiabática que hice antes. Nada más que ahora, la carga 3 no tiene que solamente preocuparse de la carga A y de la carga A, sino que tiene que ocuparse de la carga en A y la carga en B, de la carga 1 y la carga 2. O sea que la suma de la fuerza externa que yo estoy haciendo para mover mi carga 3 con la fuerza que le hace la carga 1 y la fuerza que le hace la carga 2 tienen que ser nulas. No voy a hacer toda la cuenta, pero ustedes se pueden dar cuenta fácilmente que si yo, dado que acá tengo una suma de 3 cosas, puedo reemplazar la fuerza eléctrica por menos los términos de la fuerza de 1 sobre 3 y de 2 sobre 3. Y dado que tengo la integral de la suma, eso es la suma de las integrales, y vale lo mismo que hice en la transparencia anterior. ¿No? Y otra vez, diciendo que el potencial en el infinito es nulo, me queda simplemente que la energía que yo le agregué a esto es Q3 por B1 en C más B2 en C. La energía que yo le agregué al sistema, es el trabajo que hice, es igual a la carga 3 por el potencial evaluado en la posición C a causa de la carga 1, más el potencial evaluado en la posición C a causa de la carga 2. ¿Se entendió eso? ¿En casa también? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, Sí. y si tengo 4 partículas, hago lo mismo, nada más que ahora me va a quedar en el potencial de la 1, de la 2, de la 3, ¿no? Por Q4. Si tengo 5, quedaría el de la 1, el de la 2, el de la 3, el de la 4, por Q5, ¿no? Bueno. Y si tengo 6, y así sucesivamente, ¿sí? Bien. Sí, me preguntan por qué le estoy poniendo delta U3. Porque estoy poniendo delta U3 para escribir la contribución que me hace agregar la carga 3 a la configuración. Porque en algunos libros a veces se pone U1, U2, U3 para la energía de
una configuración con una carga, con 2 cargas, con 3 cargas. Entonces yo le pongo delta U3 para sumar, para ver la contribución, porque efectivamente la energía total de la configuración U, acá al pie de página, es delta U1, cuánto le agregué por agregar la primera carga, más delta U2, cuánto le agregué por agregar la segunda carga, más delta U3, cuánto le agregué por agregar la tercera carga, ¿no? Bien. Entonces, teniendo este resumen de lo que acabo de hacer, no es difícil darse cuenta que la energía total es 0, que esto es el delta U1, más Q2 por B1 en R2, la posición de la partícula 2, eso es el delta U2, esto era lo que yo había llamado B, más delta U3, más delta U4, más delta U5, más delta U6. Entonces, como dije, esto lo podría ir sumando para todas las partículas que me hagan falta. Entonces lo voy a escribir como una sumatoria. Voy a decir, supongamos que tengo n cargas. Lo que está claro es que yo tengo que sumar el valor de la carga desde 1 hasta n. Pero para cada carga que yo estoy agregando a mi configuración, tengo que sumar todos los potenciales de las cargas que ya estaban cuando esta carga está viniendo. Y entonces lo que hago es sumar para todo n chiquita menor que m de los potenciales enésimos evaluados en la posición de la carga mésima. Fíjense que esta doble sumatoria es exactamente lo que tengo ahí arriba, ¿no? Repitiendo. La energía total va a ser esta doble sumatoria, desde m igual a 1 hasta n grande, el número total de cargas. Entonces, agrego la carga 1, agrego la carga 2, agrego la carga 3, agrego la carga 4, agrego la carga 5. Pero cuando agrego la carga mésima, tengo que sumar todos los potenciales de las cargas que estaban antes que ella. O sea, cuando agrego la carga 4, tengo que sumar el potencial de la carga 1, de la carga 2, de la carga 3. Y por eso me queda Sn menor que n. ¿Lo ven en casa eso? ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, sí, se ve. Buenísimo. Sí, sí. A veces, y si alguno no lo vio, a veces es cómodo escribir esto como la sumatoria de Q sub m por la sumatoria de B sub n. ¿Ok? Es lo mismo, ¿no? Pero el Q sub m este sale afuera de la sumatoria interna y se ve claramente que es la carga mésima evaluada en el potencial que hacen todas las cargas anteriores que ya llegaron. ¿Sí? Esta ecuación está buenísima porque es muy compacta para armar una configuración cualquiera. Fíjense que el Q puede ser cualquiera, el R puede ser cualquiera, no me importa. Pero tiene un problema esto, que conceptualmente me molesta porque de alguna manera digo, esta carga llega primero, esta segunda, esta tercera, esta cuarta, ¿no? Y uno esperaría que, justamente porque el sistema es conservativo, sea lo mismo armar la distribución de cargas de una manera o de otra. Si viene una primero y otra después, si vienen todas juntas, debería dar todo lo mismo. Y esta fórmula tiene una asimetría. Dicen que hay unas primero y otras después. Entonces, queremos construir, no es que esta forma esté mal, simplemente que trae como malas ideas a cómo conceptualizar esto. Entonces nos gustaría escribir una fórmula simétrica. Entonces nos podemos dar cuenta que Q sub m por B sub n por R sub m no es otra cosa que el valor de la carga Q sub m, y cuando escribo el potencial B sub n,
el potencial V sub n es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la carga sub n por el módulo de R sub m menos R sub n. Pero el módulo me da lo mismo si es R sub m menos R sub n o viceversa, porque es el módulo. ¿No? O sea que ¿qué es Q sub m B sub n en R sub m? Es lo mismo que Q sub n B sub m en R sub n. ¿Sí? Es un poco trabalenguas, pero creo que se ve claramente la ecuación, ¿no? Porque tengo el producto de los dos Q, y el producto es conmutativo, ¿sí? Y tengo el módulo de la diferencia de R's, y el módulo de la diferencia de R's da lo mismo si está en un orden o en el otro. Entonces, M y N son indistinguibles. ¿Me siguieron? El caso también, ¿no? Sí, sí. Buenísimo. Entonces, gracias a este malabarismo, podemos encontrar una ecuación simétrica para la energía de una distribución discreta de cargas, que es la siguiente. La energía de una distribución discreta de cargas, U, es un medio, y miren lo que hice. Transformé. ¿Se acuerdan que hay una sumatoria desde 1 hasta n y una sumatoria para los n mayores que ese valor? Ahora no sumo los mayores, lo sumo todo, desde n igual 1 hasta n, grande. Y solamente me preocupo de no sumar a una partícula con el campo de sí misma. Porque tiene sentido, ¿no? Una partícula, cuando llega, ve a las demás. Y después tengo Q sub m, B sub n, R sub m. Y ahora se entiende de dónde sale el 2. Sale el 2 porque el 2 tiene en cuenta que el término Q sub m, B sub n, R sub m es lo mismo que el término Q sub n, B sub m, R sub n. Dicho de otra manera, en la sumatoria de antes me aparecía el término, por ejemplo, Q2, B sub 1, R sub 2. ¿Ok? Me aparecía ese término. Ahora, además de ese término, me va a aparecer el término Q1, B sub 1, perdón, B sub 2, R sub 1. Ahora, por lo que mostré hace 2 minutos, estos dos términos son iguales. Entonces, si yo hago la sumatoria desde n igual 1 hasta esta segunda sumatoria, desde n igual 1 hasta m, estoy sumando los términos 2 veces. Pero como son iguales, con poner el 1 medio, me lo simplifica. ¿Se entiende eso? ¿Se entendió en casa? Perfecto. Buenísimo. Sí, sí. Sí, perfecto. Bárbaro. Y ahora sí, perdón, me queda expandiendo lo que vale el potencial de una carga Q sub n, me queda que la energía de una distribución discreta de cargas es 1 medio por 1 sobre 4 pi epsilon 0, por esta doble sumatoria, donde la sumatoria interna tiene en cuenta de no sumar una partícula consigo misma, y tengo Q sub m, Q sub n, dividido el módulo de R sub m menos R sub n. Está buenísimo porque la simetría, esta que yo les digo, de intercambio, se ve claramente esta cosa. No importa cómo construyo esto, no importa quién es la 1, quién es la 2, quién es la 3, si construyo en una dirección 1, 2, 3 o 3, 2, 1, me da igual. Obtengo esta energía, que es igual, independientemente de cómo las construyas, y solamente depende de las cargas y las posiciones finales a donde yo pongo estas cargas. Y esto está entonces buenísimo. ¿Sí? ¿En casa bien? Entonces llegamos a esta ecuación Sí. para la energía de una distribución discreta de cargas. Buenísimo. Y ahora, revisen el Mentimeter que ustedes pusieron en la cabeza y vamos a ver si tenían razón. Yo lo que hice acá fue hacer un eje. Este eje que está acá, horizontal, mide la energía.
Y esta barrita verde representa una cantidad de energía que tiene esta configuración en A. Entonces, teniendo en cuenta la ecuación que está en azul, arriba a la derecha, alguien en casa me puede decir, la configuración B tiene más, menos o igual energía que la configuración A. Menos. Menos. Menos, ¿no? ¿Están todos de acuerdo que tiene menos? ¿Por qué tiene menos? Porque Acá es más en grande la- la es más distancia lejos. y va sobre uno sobre la distancia, ¿no? Claro, exactamente. Como la energía es inversamente proporcional a la distancia entre las cargas, si tengo dos cargas, eso es todo lo que me importa, la distancia entre esas dos cargas, como estoy más lejos, tiene menos. Buenísimo. Digamos que eso es lo que tiene, menos. Buenísimo. A ver, ahora alguien acá en el aula, en C, ¿cómo es la energía de C respecto de A? Igual, ¿en casa están de acuerdo? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Claro que es igual, porque fíjense que entra el producto de las dos cargas. Entonces, si las dos cargas son positivas o las dos cargas son negativas, tengo la misma energía total. Vamos a poner este resultado y el anterior en el contexto del trabajo de una fuerza externa. Si yo vengo del infinito, yo tengo una carga, digamos que tengo la carga esta de la derecha fija. Y la puse ahí con un trabajo nulo, porque no había nada antes. Y traigo la segunda carga, está claro que que la fuerza, por ejemplo, en A, la segunda carga siente una fuerza repulsiva de la primera carga. Entonces, tiene que tener una energía positiva. Y si yo en lugar de llegar al lugar donde llegué en A, llego al lugar donde llegué en B, que es más lejos, me costó menos, la fuerza externa hizo menos trabajo, por lo tanto el sistema tiene menos energía. En C, aunque las cargas son negativas, como las dos cargas son negativas, la fuerza es igual de repulsiva, la fuerza interna. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza externa es el mismo que antes. ¿Sí? Fíjense, esa es una diferencia con la gravedad. Tengo una fuerza repulsiva y en la gravedad no tenía. Bueno, entonces ahora se las voy a decir yo, en D, el trabajo de esta fuerza es igual, perdón, la energía de este sistema en D es igual que la energía de B. Porque no importa que sean cargas negativas, importa la distancia, ¿sí? Y que sean dos negativas o dos positivas me da lo mismo en ese producto. ¿Ok? Buenísimo. Vamos ahora a los casos E y F. ¿Alguien en casa me puede decir cómo es la energía de la configuración E respecto de A? ¿No sería, o sea, mismo módulo, pero sentido opuesto? Muy bien, ¿tu Digamos, nombre? negativo en vez de Lina. Lina, muy bien. Lina, decís, mismo módulo, pero sentido opuesto. ¿Por qué me decís eso? Contame. Porque, o sea, yo estoy asumiendo que las cargas son iguales, digamos, Sí. o sea, de vuelta. Entonces, como tenés multiplicando a una con la otra, el número va a ser el mismo, pero negativo, porque son signos opuestos. Perfecto, perfecto. Es el mismo módulo, pero ahora QM y QN son de signo opuesto, entonces me queda negativo. Excelente. ¿Sí? Es la que menos tiene la E, ¿no? Y el E es la que menos energía tiene, exactamente. Y la F es, ¿qué me pueden decir de la F? Acá en el aula, a ver. Claro, que es igual a la de menos B. Estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? Fantástico. Sí. Entonces, fíjense, esta es la primera diferencia con que quería mencionar en la clase de hoy respecto del campo gravitatorio. El campo gravitatorio es siempre atractivo, ¿no? Entonces, si yo tengo dos objetos, se atraen. Que sería al caso parecido al E y al F. ¿Qué significa energéticamente que estas dos cosas se atraigan? ¿Qué me pueden decir respecto de su evolución Que la futura? energía interna podría ser menos.
Que la energía, ¿eh? Que la energía interna podría ser menor. Bueno, sí, está muy bien. Si se atraen, ¿no va a aumentar la energía a medida que la distancia sea más chica? Va a aumentar el módulo de la energía, Claro. exactamente. Pero va a ser cada vez más negativa. Entonces, fíjense que hay una diferencia clara entre los sistemas A, B, C, D y el E y el F, que del A a la D, la tendencia es a disgregarse, mientras que en el E y F, la tendencia es a juntarse. ¿Se ve eso? Sí. En el E y el F está ligado todos los elementos del sistema, sí. Sí. Bueno, me preguntan, si la tendencia es a juntarse, no habría energía infinita. Estamos todavía hablando siempre de partículas puntuales. Fíjate que no estamos pensando qué pasa cuando la distancia es cero, ¿ok? Ni siquiera todavía hablamos de cuál es el tamaño de una carga. ¿Son puntuales o no son puntuales? ¿Ok? Ciertamente estamos siempre trabajando en la idea de que no estamos a distancias nulas. Pero uno, desde el punto de vista matemático, este potencial se hace infinito cuando las dos están en la misma posición. Entonces vamos a tener que definir qué es lo que es juntarse. Y lo que pasa en la naturaleza es que aparecen otras fuerzas a distancias muy chicas que empiezan a repelerse. Y cuando las distancias son mucho más chicas, la electrostática, como está, deja de funcionar, ¿no? Sin contar el hecho de que no todas las partículas elementales, como el protón, son realmente elementales en el sentido que no están formadas por otras. Eso es algo que vamos a charlar un poquito más adelante. Entonces, fíjense, yo acá dibujé la energía del sistema en función de la distancia entre las cargas en unidades arbitrarias. Si yo tengo dos cargas iguales, que es la curva azul, tengo una energía positiva. Si yo tengo dos cargas distintas, tengo una energía negativa. Pero tiene sentido esto que a medida que se separan, me da lo mismo, porque si están en el infinito, la energía del sistema tiene que ser cero, o por lo menos iguales para ambas. Entonces, pero si yo me paro en este punto del sistema, la tendencia va a ser a alejarse. ¿Sí? Las partículas se van a acelerar en un movimiento repulsivo. Mientras que en este caso, las partículas van a acercarse, teniendo en cuenta la salvedad que me hacen respecto de que no puede estar en el mismo punto porque la energía es infinita en ese caso. ¿Sí? Lo ven en casa eso, ¿no? Entonces fíjense que mirando los diagramas energéticos, uno puede saber hacia dónde va a evolucionar el sistema. El sistema azul, cargas iguales, va a tender a disgregarse. El sistema naranja, cargas distintas, va a tender a juntarse. Y sistemas más complicados, en general, con este tipo de diagramas, yo voy a poder pensar cuánta energía necesito para sacar un elemento de una configuración y dejarlo libre, por ejemplo. Bien. Ahora, esto es una distribución discreta de cargas. Estaría bueno ver qué pasa a una distribución continua de cargas. Entonces, uno está tentado a transformar estas sumatorias en integrales directamente. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Tengo ahora, en lugar de sumar sobre todas las cargas, integro sobre todas las cargas, sobre la densidad de cargas ρ'. ¿Perdón? ¿La qué, perdón? La tercera integral, porque es una integral de volumen, porque acordate que para pasar de cargas discretas a densidad de volumen, ya te entendí, tu pregunta es ¿por qué son dos sumas y tres integrales? Porque en realidad esta integral está reemplazando a esta suma.
me preguntan por qué hay 2 sumas y 3 integrales. Y yo en realidad lo que quiero decir con esto es que la primera suma son las 3 integrales, porque para pasar de cargas discretas a una distribución continua, se acuerdan que las cargas discretas es la integral de la distribución continua por las deltas de Dirac en las posiciones donde tengo cargas individuales. ¿Entiendes? Entonces, sumar sobre las cargas es integrar en volumen sobre esa densidad de carga. Y el potencial emésimo, tengo que tener cuidado para ver cómo hago esta cuenta de la sumatoria de una carga que no sea a sí misma, digamos. Y eso ahora les muestro cómo se hace. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es acordarnos que en clases anteriores encontramos cuánto vale el flujo y la circulación del campo eléctrico. Y entonces podemos, de la forma diferencial de la ecuación del flujo, es decir, de decir que la divergencia del campo eléctrico es ρ sobre epsilon 0, reemplazar ρ, la distribución de carga, por epsilon 0 por la divergencia del campo eléctrico. Simplemente es aplicar esa ecuación de Maxwell. Uy, perdón. En casa vamos bien, ¿no? Entonces, Perfecto. ahora que hice esto, tengo que ver cómo resuelvo esta integral. Y para eso voy a hacer un pequeño paréntesis y contarles que la misma regla del producto que ustedes conocen para las derivadas se puede aplicar a el operador Nabla. ¿Se acuerdan la regla del producto que me dice que la derivada del producto de 2 funciones, f y g, es igual a hacer f derivado por g sin derivar más f sin derivar por g derivado? Análogamente, yo puedo pensar ahora que si yo tengo 2 campos, campo A que sea vectorial y un campo B que sea un campo escalar, calcular la divergencia del campo vectorial A por el campo escalar B, fíjese que un campo vectorial por un campo escalar es un campo vectorial, es igual a el campo escalar por la divergencia de A más el campo vectorial por la divergencia del campo escalar. Perdón, por el gradiente del campo escalar. En el fondo es lo mismo, ¿no? O sea, es la analogía con la regla del producto la ven claramente. La derivada del producto de las 2 cosas es uno derivado por el otro sin derivar más la forma opuesta. Entonces, con eso en la cabeza, ahora podemos pensar que el gradiente, la divergencia de E por B es la divergencia de un campo vectorial por el campo escalar. ¿No? Acá tengo el campo escalar y acá tengo la divergencia del campo escalar. ¿Está bien eso? Es lo mismo. Entonces ahora simplemente puedo agarrar el término divergencia del campo escalar vectorial por escalar menos campo vectorial por gradiente del campo escalar y ponerlo acá. En casa lo vieron cómo hice eso, ¿no? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Sí, se vio. Perfecto. ¿Lo puedes repetir? Sí, claro, sí, claro. No. Eh, Bueno, la verdad que no hay no problema, lo vi. no hay problema. Vamos a repasar esto.
Esto se entendió, ¿no? Sí, hasta ahí sí. Buenísimo. Entonces la pregunta es, queremos resolver esta integral, y lo que yo digo es lo siguiente. Tengo el producto de la divergencia de E por el campo B corta. O sea, tengo la divergencia de un campo vectorial por un campo escalar. Eso me seguís, ¿no? Sí. Fíjate que eso es lo mismo que está acá. La divergencia de un campo vectorial, bueno, estamos con otro color. La divergencia de un campo vectorial, en verde, por un campo escalar. Claro. Y le restas el. Claro, entonces ahora Y le saco... restas el otro término. Claro, Claro. exactamente. ¿Sí? Listo. Ahí lo vi, ahí lo vi. Buenísimo. Esto de acá es esto de acá. Y esto de acá que subrayo es esto de acá. ¿Sí? Buenísimo. Entonces me queda que la energía de una distribución de carga continua es esto, que es la divergencia del campo vectorial E por el campo escalar B, o sea, el campo eléctrico por el potencial electrostático, menos el campo eléctrico por el gradiente del potencial electrostático. Ya se habrán dado cuenta, el gradiente del potencial electrostático es el campo eléctrico otra vez. Pero guarden ese pensamiento un minuto. Entonces ahora vamos con eso. En rojo está marcado este término, que es el campo eléctrico por el gradiente del potencial electrostático. Como el campo eléctrico y el potencial electrostático se vinculan a través de esta ecuación, puedo agarrar y reemplazar este término que está en rojo simplemente por E, el campo eléctrico al cuadrado. ¿Sí? ¿Me siguen en casa? Sí, sí. Bárbaro. Entonces ahora, veamos qué pasa con el término en celeste. En celeste tengo la divergencia del campo eléctrico por el potencial electrostático. Ahora, usando el teorema de Gauss, que me dice que la integral de volumen de la divergencia de un campo la puedo vincular con el flujo de ese campo a través de la superficie. ¿Sí? Y un comentario respecto a eso. La ley de Gauss electrostática vincula la divergencia del campo eléctrico con el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada. Pero el teorema de Gauss, matemáticamente hablando, vale para cualquier campo vectorial que cumpla una serie de condiciones. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que le voy a aplicar el teorema de Gauss, no la ley de Gauss electrostática, sino el teorema de Gauss a un campo que es esto que está acá adentro. Entonces, la divergencia de ese campo E por B es el flujo saliente de E por B alrededor de la superficie que involucra ese volumen. ¿Sí? Recuerden siempre que si yo tengo un volumen determinado, esto es S, y el volumen es entonces S de vol es la superficie que engloba a este volumen, ¿no? Superficie siempre tridimensional. Entonces, esto es usar el teorema de Gauss, que es en lo mismo que se basa la ley de Gauss electrostática, pero para un campo diferente, un campo que es E por B. ¿Sí? Un pasito más. Perdón. Y es, imagínense ahora que yo, esta superficie S, la hago crecer. La hago crecer. La hago crecer. Y la hago crecer hasta el infinito. ¿Está bien? El potencial este en el infinito es nulo.
¿sí? Entonces, cuando S crece, esta parte se anula. Hacer crecer S tiene sentido también, porque a mí me interesa la energía de la distribución de cargas. Y entonces me tengo que asegurar que la superficie esta englobe toda la distribución de cargas, y una vez que la englobó lo puedo hacer crecer tanto como yo quiera. Entonces, el único término que sobrevive es este que está acá, el de la derecha. La integral de volumen del campo eléctrico al cuadrado. Entonces llegamos a la conclusión de que la energía de una distribución continua de cargas es ε0 sobre 2 por la integral de volumen en todo el espacio del campo eléctrico al cuadrado. Si ustedes recuerdan, cuando cursaron la materia de ondas, había un paso que estaba como no completamente contenido dentro de la materia. Que es cuando ustedes calculan la intensidad de un haz lumínico a partir del campo de la amplitud de la onda. Y por analogía con, por ejemplo, la densidad de energía de una cuerda, lo hacían como la amplitud de esa onda al cuadrado. Acá estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la energía de una distribución de cargas es exactamente igual a integrar el módulo del campo eléctrico al cuadrado en todo el espacio. Puedo pensar que el campo es el depositario de toda esta energía de interacción entre las partículas. Entonces puedo pensar que un espacio donde haya campo eléctrico tiene energía a pesar de que las cargas no estén incorporadas en ese lugar. Pero una pregunta. Sí. Vos estás acá diciendo que el espacio es más allá del volumen. Si querés, voy a tener un volumen donde están las cargas, ¿ok? Bien. Y ahora la superficie que engloba ese volumen la hago crecer tanto como yo quiera, ¿ok? Si querés también englobar el volumen, por eso la integral esta de volumen ahora es en todo el espacio, ¿no? Pero si querés, claro, hay una regioncita acá donde hay cargas, ¿ok? Y el volumen incluía esa región. Pero ahora hago el volumen tendiendo a infinito y entonces la superficie que la rodea también, digamos. O sea, todo esto para que se vaya al otro término, que sea cero, porque sí, pero está muy alejado, digamos. Cuando lo decís así parecería que es simplemente un truco matemático para que se vaya al otro término, ¿no? Pero tiene una implicancia profunda esto, que es lo siguiente. Si vos tenés una distribución de cargas, el campo eléctrico que genera esa distribución de cargas va más allá de cualquier superficie imaginaria que yo haga, ¿no? Por ejemplo, acá hay campo eléctrico, acá hay campo eléctrico, acá hay campo eléctrico. ¿Está bien? Y lo que se está diciendo esta ecuación es que ese campo eléctrico, ¿sí?, tiene energía. Yo puedo pensar una densidad de carga, perdón, puedo pensar una densidad de energía en cada volumen del espacio. En cada volumen del espacio aporto a la energía total del sistema una densidad de energía que tiene que ver con E por E cuadrado. Perdón, sí, E cuadrado. ¿Por qué? No. El campo se hace cada vez más chico, eso es correcto. Entonces, las contribuciones extras son cada vez más chicas. Lo que me preguntan es si el campo tiende a cero a medida que yo me alejo, ¿no? Hay dos maneras de verlo. Uno es en la integral original y otro es en el flujo. Efectivamente, a medida que yo hago esa superficie más grande, el potencial es cada vez más chico, el campo es cada vez más chico, entonces eso es cada vez más chico. Pero eso tiene total sentido. El campo en A, B, C es cada vez más chico,
Y por lo tanto, si yo agarro un pequeño volumen cerca de A, cerca de B, cerca de C, la contribución de ese volumen a la energía total es cada vez menor. ¿Está bien? Entonces, si yo esta integral no la hago en todo el espacio, sino que la trunco antes, ¿ok? La trunco antes, lo que ocurre es que no calculé la energía de distribución de cargas, calculé la energía de la distribución de cargas menos un pedazo. ¿Sí? Pero ese pedazo es cada vez más pequeño a medida que crece el volumen, porque el campo es cada vez más pequeño. ¿Está bien? ¿Bien? Quisiera hacer un comentario finalmente, que es, todas las cosas que ustedes saben de energía siguen valiendo acá. ¿Sí? La energía se conserva, se transforma en distintas fuentes de energías, tenemos energía cinética, potencial, y después vamos a ver cómo justamente en un sistema de cargas yo puedo transformar la energía cinética en potencial y viceversa, ¿no? Y sigue valiendo la idea de trabajo, de energía, etcétera, que ustedes tenían de las materias anteriores. Bien, para terminar la clase de hoy me gustaría comentar sobre la ecuación de Poisson y de Laplace, que es una ecuación que la vamos a ver en el contexto electrostático, pero en realidad se aplica en un montón de problemas de la física. Porque esta idea de que la divergencia del campo es una cosa y el rotor del campo es otra cosa, etc., como digo, es una forma general de describir campos vectoriales. En particular, en la ecuación de electrostática tengo la divergencia del campo eléctrico es ρ sobre epsilon 0, pero en el caso de la divergencia del campo gravitatorio va a tener que ver con, no sé, 4pi por la constante de la gravedad universal por la densidad de masa, por ejemplo, con un signo menos porque es atractivo. Y el rotor es nulo en ambos casos porque tanto el campo electrostático como gravitatorio es conservativo. Y vamos a ver que construir esta ecuación de Poisson o de Laplace, desde el punto de vista formal, da lo mismo para cualquiera de estos dos campos, y por lo tanto hay propiedades de estas ecuaciones que yo puedo encontrar, que si yo tengo las mismas ecuaciones formales, tengo las mismas soluciones, ¿no? Y ese caso ustedes ya lo conocen, ¿no? De hecho, la ecuación de ondas que vieron en Física 2, la aplicaron para un montón de tipos de ondas, ¿no? La ecuación del oscilador armónico, que vieron en mecánica elemental y en ondas y óptica, es la misma ecuación y tiene la misma solución. Entonces, aprender algunas cosas sobre las ecuaciones nos permite después transponer esas conclusiones de un caso físico a otro caso físico, aunque sean casos distintos, porque tienen las mismas ecuaciones que las regulan. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer el siguiente camino. Bien, dado que el rotor del campo es nulo, el campo deriva de un potencial. Y entonces yo ahora puedo agarrar la ecuación de la forma diferencial del flujo, escribirla y reemplazar el campo por menos el gradiente del potencial. Y ahora me queda la divergencia de menos el gradiente del potencial la divergencia de menos el gradiente del potencial. Y eso es un operador nuevo, llamado laplaciano, que es básicamente, nuevamente lo puedo pensar como un operador hambriento, que es la derivada segunda respecto de x, más la derivada segunda respecto de y, más la derivada segunda, parcial todas, respecto de z. ¿No? Se puede hacer la cuenta muy fácil, pero bueno, piensen que el gradiente del potencial es simplemente
la derivada respecto de x, de y, de z en cada una de x y z, y la divergencia la habíamos pensado como el producto escalar de nabla con eso. Y entonces la divergencia del gradiente es simplemente sumar las derivadas segundas de cada una de estas cosas. Ustedes lo vieron ya esto en la ecuación de ondas, por ejemplo. Es el mismo operador. Entonces ahora llego a una ecuación que me dice que el laplaciano del potencial electrostático B es menos la densidad de carga sobre epsilon z. Y esto vale, en principio, en cualquier punto, para todo el espacio, etc. Y esto es lo que se llama la ecuación de Poisson, o su versión igualada a cero, que es la ecuación de Laplace. Entonces, algo interesante que podemos hacer a partir de esta ecuación es preguntarnos si el potencial B es único. Es una pregunta que hasta ahora no nos hicimos explícitamente, pero de cierta manera estaba ahí. Nosotros encontrábamos un potencial, por ejemplo, por integración directa de la distribución de cargas, o por sumatoria del potencial de cargas individuales. Pero uno se podría preguntar, si encuentro un potencial, ¿estoy seguro que ese es el potencial? ¿O habrá otro que satisface las mismas ecuaciones, las mismas condiciones de contorno? Y lo que nos vamos a preguntar hoy es si es único ese potencial B. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando uno resuelve una ecuación diferencial en derivadas parciales, ¿sí? Esto es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Porque es una ecuación diferencial, la derivada segunda respecto de B, y son derivadas parciales porque es derivada parcial respecto de X, de Y y de Z. Es una ecuación que depende del espacio. A mí me interesa encontrar cuánto vale B en un volumen determinado. De manera análoga a cuando ustedes tenían una ecuación diferencial dependiente del tiempo, por ejemplo, el oscilador armónico. Para encontrar la solución necesitaban poner lo que llamaban las condiciones iniciales, es decir, cuánto valía la posición y la velocidad en un momento determinado, y a partir de ahí obtener la solución final. En una ecuación diferencial en derivadas parciales, o sea, donde el tiempo es lo que yo diferencio y no el espacio, ¿sí? Perdón, donde yo diferencio el espacio y no el tiempo, ¿se entiende? Yo estoy derivando respecto de X y Z y no respecto de T. Lo análogo a las condiciones iniciales son lo que se llaman condiciones de contorno. Es decir, yo tengo que de alguna manera establecer en una superficie cerrada alrededor del lugar donde yo quiera resolver mi ecuación diferencial, decir algo de ese potencial. ¿Se entiende? De vuelta, esto no es nuevo para ustedes. Si ustedes lo piensan, cuando resolvieron en ondas, ustedes tenían la cuerda, por ejemplo, y la cuerda de extremos fijos, ustedes decían que psi de 0t era igual a psi de lt y era igual a 0. ¿No? Estaban dando una condición de contorno. Una condición de contorno de una ecuación diferencial. Porque ustedes habían encontrado una ecuación diferencial en derivadas parciales que vinculaba tiempo y espacio, aunque el tiempo en una única dimensión, pero el espacio en una única dimensión, pero era una derivada parcial respecto de la coordenada que recorría la cuerda. Entonces, esto que estaba acá era una condición de contorno. Ustedes establecían en esa condición de contorno cuánto valía la función psi. Pero no era la única manera que lo hacían. También existía, por ejemplo, la condición de extremo libre de la cuerda. En la condición de extremo libre de la cuerda, ¿no? En lugar de hacer esta ecuación, ponían algo sobre la derivada de psi respecto de, por ejemplo, x, si x era la coordenada de la cuerda. ¿Se acuerdan? Porque la derivada de psi respecto de x es la fuerza
en la dirección vertical, ¿sí? Y entonces yo lo que tenía que decir, pero en la dirección vertical, entonces yo lo que tenía que decir es que no hay fuerzas en esa dirección. Entonces la cuerda terminaba suave en ese lugar. Entonces, para resolver una ecuación diferencial en derivadas parciales, yo tenía que dar la condición inicial para el tiempo, la condición de borde para el espacio, y la condición de borde la podía plantear de dos maneras. O bien daba el valor de la función o el valor de su derivada. El valor de la onda o el valor de la fuerza. ¿Sí? Y psi era un campo escalar, y esto se generalizaba a 3 dimensiones sin problema. Acá es exactamente igual. Para resolver esta ecuación diferencial, tengo que dar en este perímetro que está marcado en rosa el valor o bien del potencial B o bien de la derivada en la dirección normal del potencial B. O sea, si yo quiero encontrar la solución para un volumen específico, que ahora voy a marcar todo en rosa, necesito saber en la curva negra que rodea ese volumen específico cuánto vale B o cuánto vale el gradiente de B, que sería la condición de como extremo fijo y extremo libre. El gradiente de B saliente a esta superficie es el campo. Y para analogía con la cuerda, ¿se acuerdan que la cuerda suponía una condición de borde sobre la fuerza? Es lo mismo. ¿En casa lo ven eso? ¿Sí? Se ve, se ve. Perfecto. Entonces, tengo la ecuación de Poisson o de Laplace, tengo que resolverla en un volumen cerrado, en un volumen determinado, hago una superficie cerrada alrededor de ese volumen y tengo que poner condiciones de borde, ya sea de la función en sí o su gradiente en la dirección saliente de esa superficie. Entonces, para ver si es único el potencial, vamos a suponer que es distinto. Que no. Que hay dos potenciales B1 y B2 distintos que satisfacen dos cosas. Satisfacen la ecuación de Poisson y satisfacen la condición de borde. O sea, satisfacen que en la superficie alrededor de ese volumen valen lo mismo. ¿Está bien? Y lo que nos queremos preguntar es si es cierto que en el volumen valen distinto. ¿Es cierto? Sobre esto nos preguntamos. Entonces, si ambas satisfacen la ecuación de Poisson, el laplaciano de B1 y el laplaciano de B2, ambas son iguales a ρ sobre epsilon 0, a menos ρ sobre epsilon 0. Pero me puedo inventar un B3, que sea la resta de B1 menos B2, y como el laplaciano es lineal, el laplaciano de B3 vale 0. ¿Está bien? Pero noten que como B1 y B2 satisfacen las condiciones de contorno, ¿sí? B1 es igual a B2 en S, por lo tanto, B3 de S es 0. ¿Está bien? Simplemente por de acá. Buenísimo. Entonces, ahora vamos a tomar dos resultados que hicimos antes en la clase. Por un lado, vamos a tomar la regla del producto para campos vectoriales. Y por otro lado, vamos a tomar el teorema de Gauss que ya vimos varias veces. Entonces, ¿por qué es 0 en esta parte negra? En ese. Porque fíjate que yo lo que quiero saber es si, dado un potencial B1 y B2, me preguntan por qué B3 es 0 en S. Yo asumo, vamos por el absurdo. Entonces vamos a decir, hay B1 y B2 que son distintos en el volumen, pero tienen que ser iguales en la superficie que rodea ese volumen.
Porque esa es la condición de contorno. ¿Se entiende? Si no, B1 y B2 no satisfacen la ecuación de Poisson con esa condición de contorno. Y como ambos satisfacen la misma condición de contorno, en el contorno la resta de ambos da nula. ¿Está bien? Ahora sí. Entonces vamos a decir que tengo el laplaciano de B3 es igual a 0 y B3 vale 0 en S, la superficie que engloba mi volumen de interés. Y entonces vamos a escribir el teorema de Gauss. Definiendo un campo F como el gradiente de B3 por B3. Defino el gradiente de B3 por B3. Entonces, fíjense, si yo reescribo el teorema de Gauss, F es el gradiente de B3 por B3. Entonces tengo esta integral en superficie, es esta integral en superficie que está acá en verde marcada. Y simplemente por Gauss, eso es igual a la integral de volumen de la divergencia de ese campo. Un campo espantoso, pero un campo al fin. Entonces ahora tengo el gradiente de B3 por B3. Uy, esperen, lo voy a cambiar de color. El gradiente de B3 por B3, F. Y esta integral que está acá, de volumen, es esta integral que está acá de volumen. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces lo único que hice fue, me inventé un campo vectorial gradiente de B3 por B3 y lo metí en el teorema de Gauss. Y ahora, para esta segunda parte de la ecuación, después del igual aplico la regla del producto para campos vectoriales. Y ahí lo que digo es, el campo escalar va a ser mi B3 y el gradiente de B3 va a ser mi campo vectorial. Y entonces, la divergencia del gradiente de B3 por B3 es igual a aplicar la regla del producto ahí adentro. ¿No? Estamos explicando sin colores, pero esto que está acá es esto que está acá. Vamos a ponerle una X. Y esto que está acá, a la derecha, con el círculo ahora, es esto que está acá. ¿Sí? Porque esto que está acá es esto que está acá. ¿Sí? ¿En casa bien? ¿Sí? Sí, sí. Bárbaro. Buenísimo. Y todo bien. Entonces, ahora vamos a mirar esto fijo y empezar a ver qué nos podemos sacar de encima. Lo primero que sabemos es que B3 es 0 en S. Si B3 es 0 en S, el flujo del gradiente de B3 por B3 es 0 también, porque el gradiente de B3 por B3 es 0 en S. ¿Se entendió? Como B3 es 0 en S, el gradiente de B3 por B3 es 0 en S también. Y por lo tanto, el integrando es 0 en la superficie. No es 0 en todos lados, pero en la superficie es 0. Por lo tanto, el flujo es 0. ¿Se entiende? ¿En casa también?
Perfecto. Bien, Sí, sí. bárbaro. Entonces ya nos sacamos de encima una parte, esta parte C. Bien. Y ahora, miren esto fijo. Esto que está acá es la divergencia del gradiente. La que marqué en verde recién. La divergencia del gradiente, ¿qué es? El laplaciano. Esto es el laplaciano de B3. Pero el laplaciano de B3 es 0. Por lo tanto, esto es nulo. ¿Se vio eso? Sí, yo sí lo vi. Está muy bien. Entonces fíjense que de todos los términos que tengo, el único que me sobrevive es este que es el gradiente de B3 por el gradiente de B3. Y eso es 0, exactamente. Por lo tanto, el gradiente de B3 por el gradiente de B3 integrado en todo el volumen es exactamente nulo. ¿Está bien? Ahora, tengo el gradiente al cuadrado, ¿no? El gradiente al cuadrado es una magnitud positiva, o 0. Como el gradiente al cuadrado es mayor o igual que 0, la integral de volumen de algo que es mayor o igual que 0, para que me dé 0, tiene que ser 0 en todos lados. Porque si no fuera 0 en algún lado, en otro lado tendría que ser negativo. Y eso no puede ser porque es mayor que 0 en todos lados. Por lo tanto, el gradiente de B3 es 0. ¿Eh? ¿Se entendió? ¿O repetimos? Entonces, como el gradiente el cuadrado del gradiente de B3 es positivo, y su integral en todo el espacio es nula, entonces el gradiente de B3 tiene que ser nulo, otra no hay. Entonces el gradiente de B3 es nulo. Si el gradiente de B3 es nulo, B3 tiene que ser una constante. Ahora, como en la superficie S B3 vale 0, la única constante que puede ser es nula. Y por lo tanto, B3 es nulo. Y si B3 es nulo, B1 es igual a B2. El potencial. El potencial en sí. Sí, exacto. Exactamente. Acabo de probar el teorema de densidad. Exactamente. Entonces, lo que acabo de demostrar es que, dada la ecuación de Poisson, ¿sí? Si encuentro un potencial de la manera que yo quiera, ¿sí? La que me resulte más fácil, una vez que encuentro uno, estoy seguro que no hay otro. ¿Sí? Entonces, bueno, justo. Estoy seguro que no hay otro. Entonces, en síntesis, para terminar, si pudiera resumir la clase de hoy, diría que primero lo que hicimos fue definir la energía electrostática y encontramos cuál es la energía de una distribución de cargas a partir de ensamblar una a una la distribución de cargas. Trajimos una carga al infinito, después la segunda, después la tercera, después la enésima, y encontramos una ecuación para la energía de un sistema de cargas, un sistema discreto de cargas. Un comentario importante
es que esa energía electrostática obviamente dependía del potencial, porque era cada una de las cargas por el potencial de las demás. Uno podría estar tentado a confundir potencial electrostático con energía electrostática. Pero son dos cosas distintas. La energía es la energía de la configuración y es un único valor, un escalar. Mientras que el potencial electrostático es un campo escalar. Es decir, es una función que toma un valor distinto, un escalar distinto en cada punto del espacio, ¿no? Energía electrostática, un escalar para toda la distribución. Potencial electrostático es un campo escalar, es decir, un número en cada punto del espacio. Son dos cosas distintas. Luego encontramos la energía de una distribución de cargas continua y encontramos que era la integral en todo el espacio del campo electrostático. Esta es una primera aproximación a esto, de la cual vamos a seguir sacándole el jugo en clases futuras. Y finalmente, a partir de las ecuaciones para el rotor y para la divergencia del campo eléctrico, escribimos la ecuación de Poisson o Laplace, que es básicamente una ecuación que vincula el laplaciano de mi campo escalar B, o sea, el laplaciano del potencial electrostático, y lo vincula con la distribución de cargas. Y aprovechamos esta ecuación para responder una pregunta que estaba flotando y que de alguna manera nos habíamos hecho los giles y la habíamos salteado. Y ¿es única la solución de una ecuación diferencial de este tipo? Y para eso recordamos que la ecuación diferencial en derivadas parciales, yo tengo que poner condiciones de contorno. De la misma manera que lo hacía con la soga, por ejemplo. Esas condiciones de contorno pueden ser condiciones sobre la función o sobre su derivada. En este caso, es sobre su gradiente saliente a la superficie que yo estoy estudiando. Y haciendo álgebra de campos vectoriales, pudimos pensar que, dado una ecuación de Poisson, suponemos que tenemos dos campos que satisfacen la ecuación de Poisson y satisfacen la misma condición de contorno, encontramos que entonces esos campos son iguales. Y por lo tanto, una vez que encuentro una solución para el potencial electrostático, esa solución es la única que hay. Y como me decían, probamos el teorema de unicidad. Entonces, esto está buenísimo porque significa que yo puedo utilizar la técnica que yo quiera para calcular el potencial, y una vez que lo encuentro, sé que ese es el que me sirve. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, yo Sí. tuve una pregunta con esto de que vos restás los dos potenciales B1 y B2 al principio de todo para empezar a hacer Sí. el álgebra, ¿no? ¿Por qué no podríamos, en vez de restarlos, sumarlos y hacer la misma cuenta? Se puede. Lo que pasa es que la cuenta que estamos haciendo se apoya en dos cosas. En suponer que hay dos potenciales que son distintos en el volumen, ¿ok? Y después, suponer que esos dos potenciales son iguales en la superficie de ese volumen porque satisfacen la misma condición de contorno. ¿Está bien? Entonces, si yo los resto, transformo esta ecuación inhomogénea para B1 y para B2, esto es una ecuación diferencial que está igualada a algo no nulo, por una ecuación homogénea para B3. Restarlo, construirme este potencial B3, me independiza de la distribución de cargas específica que yo tengo. ¿Se entiende? Ok. Es simplemente un truco para poder encontrar que la deflación de B3 es igual a 0 y que entonces después encuentro que B1 es igual a B2, ¿no? Bien. Entonces, es simplemente, si yo quiero mostrar que una cosa es igual a otra, puedo encontrar que su diferencia es nula. Como esto es un campo escalar, tengo que mostrar que su diferencia es nula en todo el volumen. No me alcanza en un solo punto. Y bueno, eso es lo que hice. Mostré que en todo el volumen su diferencia es nula. ¿Alguna otra pregunta? Sí.
Sí. Sí. Claro. Yo tengo un volumen en el cual ese volumen, la pregunta la repito, es, nosotros encontramos que porque tenemos la integral de algo definido positivo es o cero, ese algo tenía que ser cero, o sea, el gradiente de B3 es cero. Y después dijimos que como el gradiente de B3 es cero, B3 es una constante. Y la pregunta es, ¿por qué si B3 es una constante y B3 es cero en la superficie, B3 tiene que ser cero? La respuesta a eso es que si yo tengo B3, que es una constante, tiene que ser una constante en todo el espacio, B, en todo el volumen B, pero también en el contorno de ese espacio B. Claro, porque no tiene razón para saltar. ¿Por qué habría un salto en B3 en la superficie? Y entonces por eso. ¿Sí? Entonces si B3 es constante, pero sé cuánto vale una superficie, es igual a lo que vale en esa superficie. Buenísimo. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a hacer un ¿Te puedo hacer intervalo. una consulta? Sí, claro. Lo de las condiciones de contorno es para ver que en el borde dan igual, ¿no? El borde del volumen. La condición de contorno no es una necesidad de la prueba de unicidad. La condición de contorno es una necesidad para resolver una ecuación diferencial de derivadas parciales, ¿no? Entonces yo lo que digo es, tengo una ecuación diferencial en derivadas parciales, ¿sí? El laplaciano de B es igual a tanto. Para encontrar ese B, necesito poner, unas condiciones de contorno. Entonces, yo pongo las condiciones de contorno en la superficie que rodea mi volumen de interés. ¿Sí? Obviamente, después me apoyo en eso para hacer la demostración de unicidad. Pero no es que esto es un artefacto para poder resolver el teorema de unicidad. Poner una condición de contorno es una necesidad para encontrar la solución del problema. ¿Sí? De la misma manera que en la cuerda, vos ponías las condiciones de contorno, de la condición de borde de la cuerda, extremo fijo, extremo libre, para encontrar la solución al movimiento de la cuerda. Acá pasa lo mismo. Para encontrar el potencial electrostático necesitas poner una condición de contorno sí o sí. ¿Sí? Joya, muchas gracias. Perfecto.